la Escritura, Mateo capítulo 19, versos 16 al 26. Mateo 19. Nos gozamos este fin de semana. Algunos se nos hizo, ¿verdad?, un poco pesadito, un poco largo, porque estuvimos aquí desde el viernes a las 7 hasta la medianoche y luego el día de ayer casi, bueno, más de mediodía fuera. Y yo sé que algunos hermanos, ¿verdad?, especialmente los que participan como maestros, como músicos, pues fue el día completo, ¿verdad? Pero qué bueno que el Señor es el que renueva nuestras fuerzas y es el que retribuye, ¿verdad?, todo esfuerzo, todo sacrificio. Muchas gracias, amados hermanos, ¿verdad? Y en esta mañana, pues aquí están, ¿verdad? Y entonces, vamos a la Escritura. Ya estamos ahí, Mateo capítulo 19, versos 16 al 26. Si estamos un momentito más de pie para leer esta Escritura, dice la bendita palabra del Señor así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Les dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Oremos. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Enséñanos en esta mañana, Señor, que nuestro corazón y nuestros sentidos estén despiertos y abiertos, Señor, para recibir tu palabra. Habla, Señor, a nuestro corazón. Habla a nuestra conciencia, Padre Santo, a través de ella, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. ¿Ser rico será pecado? Por supuesto que no. No es pecado ser rico. El pecado está cuando confías más en tus riquezas que en Dios. Es cuando pones toda tu confianza en tus bienes y en todo lo que posees, en lo que tienes, y no en Dios. Y vemos en la Escritura historia de hombres que tuvieron riquezas: Abraham, el rey David, Salomón, ¿verdad?, Job, pudiéramos ir al tiempo de los patriarcas. Ellos, por ejemplo, dice que Abraham tenía 400 empleados, 400 criados o siervos, o dentro de ellos se manejaban esclavos, ¿verdad? Entonces se veía que era un hombre próspero. Quiere decir que tenía una compañía, era un hombre de bienes. Entonces, pero vemos que honraba a Dios, amaba a Dios, servía a Dios, y Dios, ¿verdad?, por supuesto. Entonces el ser rico, mis hermanos, no es pecado. El mal está. Ahora, hay mucha gente rica que sus bienes son los que le impiden. Su confianza está en todo ello, de tal manera que no tienen necesidad de Dios. Tienen necesidad de ellos, pero no, lo que tienen alrededor de ellos no les permite ver, ¿verdad?, o buscar a Dios. Entonces, vamos a ver también que en estos tiempos hay personas, ¿verdad?, que son muy pudientes, que están en una muy buena posición social, que son dueños quizás de empresas grandes, de compañías, y que sirven fielmente a Dios. Y usted puede platicar con ellos, ¿verdad?, y hay mucha humildad, porque la humildad y las riquezas, ¿verdad?, no están peleadas. No hay
Ahora, hay personas que no son humildes y aunque no tengan en qué caerse muertos, dicen algunos, ¿verdad? Aunque no tengan nada, hay personas que son así, muy orgullosas, y hay personas que teniendo muchos bienes, muchas riquezas, son muy sencillas. Hemos tenido la oportunidad de trabajar para personas que son dueñas de compañías de seguro. Ustedes saben, ellos hacen mucho dinero al año, ¿verdad? Y entonces, y hemos podido conversar con ellos como en años pasados, cuando les servía a uno de ellos, nos invitaban a sus fiestas, ¿verdad? Y dentro de sus fiestas, aunque uno llegara bien vestidito, pues siempre se nota que pues uno no es de la clase social de ellos, ¿verdad? O sea, es como el frijol entre el arroz o el arroz entre el frijol. Y entonces, aunque uno fuera bien vestidito, pero con ellos no había problema. El asunto estaba con los amigos de ellos, ¿verdad? Donde ya lo miran a uno de una manera extraña, como que dicen, como que uno huele tú no perteneces aquí, hueles diferente, no hueles a dinero, no hueles a bien. No sé, pero bueno, esa era mi percepción, ¿verdad? Sin embargo, con las personas que nos invitaban, pues había esa bonita comunicación y relación, y no tenían ningún problema, a pesar de que eran muy ricos, no hacían diferencia con las personas. Estuve en el funeral del Señor, y bueno, teníamos todo ello. Ahora, aquí vemos, en el tiempo del Señor Jesucristo había mucha gente rica, ¿verdad? Y también había gente pobre, gente que no tenía tanta solvencia económica. Habían huérfanos, habían viudas, habían como lo vemos hoy en día. Yo no sé, hace tiempo mi hermano Josué nos trajo un estudio y hablaba acerca de que muchas veces nosotros pensamos que el nivel, ¿verdad? Algunos pensamos que somos ricos porque tenemos una casa, porque tenemos un carro, porque tenemos un trabajo seguro, quizás un ahorrito en el banco, y pensamos que somos ricos, ¿verdad? Pero en realidad, bueno, nos decía, ¿verdad?, que los ricos son multimillonarios, son billonarios, esos son los ricos. Y los otros que se mueven vamos a decir, a la mitad, dice, los ricos están clasificados más o menos por hacer unos 4 o 5 millones por año. Eso es una persona considerada rica, que tiene bienes, ¿verdad?, y que tiene solvencia. Digo, entonces nosotros que no llegamos a hacer ni siquiera $500,000 al año, ¿verdad?, entonces somos bien pobres. Imagínense los que no llegamos ni a 200 o a 100, entonces ¿en qué clasificación estamos, verdad? En cuanto a bienes, pues somos pobres, ¿verdad? Pero gracias a Dios no estamos abajo de un puente ni andamos, ¿verdad?, mendigando o pidiendo el pan para vivir. Entonces, pero de todo ello hay dentro de la sociedad, y vemos aquí a un hombre que reconoce al Señor Jesucristo como un rabino, tenía una buena, alguien que había ganado la confianza de mucha gente, ¿verdad? Y como dice la Escritura en varias ocasiones, donde dice que él enseñaba, y no enseñaba como los otros, sino el Señor Jesucristo enseñaba como alguien que tenía autoridad. Y entonces viene este hombre, ¿verdad?, y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor Jesucristo aprovecha la oportunidad, ¿verdad? Y no es que aquel no esté reconociendo la deidad de nuestro Señor Jesucristo, o el mismo Señor Jesucristo no esté aceptando esa deidad que tiene, pero dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Y dice, ¿quién es? Dios. Dice, mas si quieres entrar en la vida, dice, guarda los mandamientos. Quizás este hombre pensaba que era a través de cumplir con la ley, que ya la tenía hecha, ¿verdad? Si era por esos méritos, y entonces vemos más adelante que el Señor le dijo, bueno, ¿verdad?, tienes que guardar los mandamientos, y él sí lo sabía, nada más que dice, pues ¿cuáles, verdad? O sea, quizás hay algún otro mandamiento por ahí que me hace falta. Y entonces el Señor le refiere pues los mandamientos que tenían, ¿verdad?, de los 10 mandamientos. Y entonces él dice, todo esto los he guardado desde mi juventud. Y es posible que tenía, ¿verdad?, esa satisfacción dentro de él, diciendo, bueno, ya la hice, la tengo hecha, ¿verdad? Y nos encontramos en las Escrituras que hay varias referencias a personajes que por causa de las riquezas ellos quedaron excluidos del reino de Dios.
En el Antiguo Testamento leemos de un Acán, ¿verdad? Que por ser avaricioso, por tener un deseo desmedido, por tener bienes, ¿verdad? Riquezas, tiene que agarrar algo de lo que estaba prohibido y entonces queda excluido. Y no solamente excluido, sino que hay un juicio que viene y que se cumple en él. Tiene que ser sacado él con todo lo que tiene y con toda su familia, ser apedreado, ¿verdad? Y los sepultan bajo piedra. Entonces, ese es el caso de Acán en el Antiguo Testamento. Vemos otro caso en el capítulo 5 de Hechos, ¿verdad? Ananías y Zafira, donde vemos que aquellos, aunque tenían y eran dueños de una buena propiedad, y dice que van y la venden, pero ellos deciden en su corazón, ¿verdad? Deciden no entregar todo como habían pensado inicialmente, sino que al ver que era mucho, deciden quedarse con ello. Yo no sé a cuántos les ha pasado, ¿verdad? Pero a veces escuchamos. Hubo un tiempo, hace muchos años, cuando no nos estábamos congregando con mi familia. Nuestro hijo estaba pequeño, creo que he platicado un poquito de ello. No nos congregábamos, pero siempre como principio nuestros padres nos enseñaron que todo es de Dios, todo le pertenece a Dios, y desde muy temprana edad mi madre nos enseñaba acerca de darle a Dios lo que le corresponde, de ser generoso. Yo veía a mi madre que, por cierto, hoy estaría cumpliendo 77 años mi madre en este día. Pero hace 6 meses el Señor decidió ponerla allá en un lugar especial, descansando. Así es que ella nos enseñó, ¿verdad? Cuando tenía sus animalitos, ella los dedicaba, decía, este es del Señor, este es del Señor. Y cuando llegaba el tiempo, ella hacía aquello, o no lo llevábamos al templo, por supuesto, ¿verdad? Sino que ella lo vendía y el dinero lo traía al templo. Entonces todas esas cosas las aprendimos de nuestra madre. Y recuerdo que cuando no estábamos congregándonos, siempre apartábamos lo que era del Señor. Íbamos guardando el dinero, y entre más pasaba el tiempo y no nos congregábamos, el dinero iba creciendo, y después íbamos viendo que ya era mucho, y cuando ya era mucho decíamos, todo eso es para la iglesia, pero es del Señor, ¿me entiende? Y entonces recuerdo que llegué a escuchar personas que decían, o sea, ese dinero ya no es mío, ese ya no me pertenece, eso es del Señor, le pertenece a Él. Yo solamente ahorita lo estoy guardando, lo estoy cuidando y luego lo entrego a los administradores. Pero hay personas que entre más van ganando, mire, sucede esto, ¿verdad? Y la avaricia puede, si no había, puede empezar a nacer en el corazón. Porque hay oportunidades que se van abriendo. Y por eso la Escritura dice que aquel que en lo poco es fiel, si no se pierde, puede seguir siendo fiel en lo mucho. Pero hay quienes no son fieles y están esperando, no, es que no me alcanza, es que no tengo, cuando tenga más yo puedo dar. Es que no depende de la cantidad que tú ganes o que tengas, sino es de la disposición de tu corazón. Y el Señor Jesucristo nos habló de ello, de aquella mujer que solamente tenía 2 blancas, que equivalen, ¿verdad?, a la moneda de menor valor. Y dice que lo entregó y era todo su sustento. Sin embargo, los ricos venían y yo creo que, ¿verdad?, hacían como las maquinitas de antes, ¿verdad? Ahora ya creo que ya no hacen ese sonido. Cuando usted ganaba algo, o bueno, con los que jugaban, ¿verdad?, dice que, sonaban, ¿verdad?, cuando caían todos. Y los ricos en aquel tiempo era igual, dejaban caer las monedas para que sonara, la gente volteara y vieran que eran generosos, que estaban dando dinero. Entonces hay quienes, ¿verdad?, cuando hacen algo para el reino o para Dios, el orgullo no se ha acabado y quieren que pues muchos se den cuenta, ¿verdad? Entonces dice la Escritura que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha o viceversa, ¿verdad? Entonces vemos aquí que hay un hombre que es rico pero tiene problemas. Hermanos, la avaricia comienza a nacer con poco. Entonces necesitamos aprender este principio, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. A nosotros ni siquiera el aliento, porque eso es de Él. Ese es el Espíritu de Él que está en nosotros y que nos permite, ¿verdad?, que ese oxígeno esté dentro de nosotros. Dice que sopló en él aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Ese Espíritu, ¿verdad?, que cuando el hombre queda inerte vuelve a Dios. Entonces todo le pertenece a Dios.
Entonces, el rico y el reino. Vamos a ver este caso. El Evangelio de Mateo, primeramente se refiere al reino, ¿verdad? 50 veces en diferentes variedades, ¿verdad? Por ejemplo, este Evangelio fue escrito en arameo. O sea, esto quiere decir que fue escrito para los judíos, para los israelitas. Es por eso que les habla del reino de Dios, y 32 veces usa esta palabra, el reino de los cielos. 5 veces como el reino de Dios, 4 veces como el reino del Padre, y 2 veces como el reino del Hijo del Hombre. Y las últimas 7 simplemente, en verdad, como así en forma generalizada, el reino. Entonces, en Mateo 13:22 dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hace años yo le preguntaba a mi esposa, porque los primeros 3 años que cuando llegamos aquí a Estados Unidos, pasamos tiempos muy difíciles. Era muy difícil conseguir un trabajo estable y un trabajo bien pagado para poder sostener a mi familia, que éramos solamente 3. Pero con el tiempo Dios nos fue bendiciendo, y después de 3 años el Señor empezó a abrir puertas. Empezamos a servir al Señor y el Señor nos empezó a bendecir en una forma muy generosa, ¿verdad? Y recuerdo que en alguna ocasión, al principio vivíamos en apartamentos, después tuvimos la oportunidad de ya rentar una casa, más espacio, y vivíamos de una forma más holgada, ¿verdad? No acostumbrábamos comer en la calle, en restaurantes y todo ello, porque no nos alcanzaba. Pero después ya hubo oportunidad de salir, de comer, de gastar, de hacer, no sé, hasta de irnos de paseo, de irnos de campamento, ¿verdad? Y entonces le decía en alguna ocasión que si los mismos amigos o los mismos que estaban a nuestro alrededor cuando no teníamos recursos eran lo mismo que teníamos ahora que estábamos bien. ¿Cómo hemos cambiado? Ha cambiado nuestro corazón, han cambiado nuestras actitudes. Las relaciones, por supuesto, se mantenían todavía con aquellas personas. Y entonces yo le decía acerca de la importancia de que debemos de ser siempre los mismos, de no olvidarnos de dónde venimos, quiénes somos, a quién servimos. Porque muchas veces el dinero, mis hermanos, es un tropiezo. Cambia a las personas. Quita la humildad, quita la mansedumbre y empieza a haber altivez y arrogancia, ¿verdad? Y entonces empezamos a hacer, ¿qué importa? Yo tengo dinero, puedo pagarlo, no pasa nada, ¿verdad? Y cosas así. Entonces nuestra actitud empieza a cambiar, a ser diferente. Entonces hay quienes han cerrado su corazón a Dios, a los demás, por causa de las riquezas, porque ha empezado una pequeña semilla de avaricia en el corazón. Y vemos la historia de este hombre. Dice que el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Primera de Corintios 1:26, el apóstol Pablo dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces la esencia de la verdadera sabiduría reside en el conocimiento de los caminos de Dios y de su voluntad, no en la sabiduría del hombre. La sabiduría a la que Pablo se opone es a la falsa independencia humana con respecto a Dios y la tendencia a la autosuficiencia. Dios rechaza la sabiduría humana a causa de su orgullo y la autoglorificación. Es triste escuchar en este mundo hay personas que tienen muchos bienes, pero que están completamente peleados o separados de Dios. Y a veces usted piensa, ¿cómo Dios puede permitir que estas personas sigan teniendo tantos bienes, que les vaya tan bien en los negocios, ¿verdad? Todo lo que emprenden, todo lo que comienzan, les va bien, ¿verdad? Pero no quieren nada con Dios y niegan a Dios, ¿verdad? Y hay hasta organizaciones de personas muy ricas que rechazan a Dios abiertamente, ¿verdad?
por mencionar algunas de esas organizaciones, y que son enormes, ¿verdad? Que son grandes, que son poderosos. Los masones. Se cree que son los que gobiernan y dominan el mundo, pero la Escritura dice que son principados, que son potestades. ¿Se da cuenta quién está detrás de todo ello? Entonces, la sabiduría a la que Pablo se opone es a esa falsa independencia del hombre, negando a Dios y escudándose tras sus ideologías, ¿verdad? Atrás de un orgullo tan grande de que ellos lo pueden y que no necesitan a Dios. Esto es lo que impedía que este hombre pudiera entrar al reino, el orgullo, la autoglorificación de decir, yo tengo bienes, yo he cumplido con la parte de guardar los mandamientos, ¿verdad? Entonces muchos dirán, ¿verdad? Bueno, yo no necesito a Cristo en mi vida. Y hay muchas personas que así lo creen, que así lo piensan y lo llegan a creer. ¿Por qué? Porque piensan que el dinero puede resolver absolutamente todo. Los bienes de este mundo pueden resolver. Si usted los tiene, pues qué bueno, ¿verdad? Véalo como una bendición, pero que no sea su motivo de confiar, de confianza, o de confiar en Él, o de depender en ello. Ahora, junto con los bienes y con muchas cosas que van llegando, mis hermanos, muchas veces vienen las preocupaciones, y es por esa razón que el hombre siempre está ocupado en todo menos en lo que es realmente importante. ¿Se da cuenta que quizás cuando solamente vivía en un apartamento, usted, su familia, cuando solamente iba y cumplía con su trabajo y venía y iba a la iglesia y era todo, pero ahora ya tiene casa, ahora ya tiene carros, ahora ya tiene, bueno, los hijos han crecido, la escuela, etcétera, muchas cosas que atender, ¿verdad? Antes no se preocupaba que la yarda, que esto, vivía en apartamento. Ahora ya tiene preocupación por ello. Ahora tiene que limpiar la hierba, ahora tiene que cuidar el jardín, que no se marchiten las flores, etcétera, ¿verdad? Muchas cosas, limpiar la casa, los muebles, se llenan entonces todo ello, ¿verdad? Como que, y luego que se compra otro carro, que se compra un terreno, que hay que ir a verlo, entonces sacrifica más tiempo, guarda más tiempo, necesita más tiempo, etcétera. ¿Se da cuenta? Y entonces la acumulación de los bienes muchas veces va trayendo más responsabilidades, necesita más tiempo para todas esas cosas. Entonces, esto es lo que le impedía quizás a este hombre. Había guardado los mandamientos, pero tenía una autosuficiencia. Entonces, hay quienes dicen, yo no necesito a Cristo en mi vida. Entonces, no pueden tener la eternidad con Él, porque el que tiene al Hijo, dice la Escritura, que tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Entiende? Entonces, punto 2, el desenfrenado deseo de ser rico. Hermanos, hoy en día vemos, si usted a lo mejor ha visto, oye, sucede que en redes sociales, en las librerías, hay personajes que han llegado a ser muy ricos y que han hecho un libro de cómo han llegado a ser tan exitosos, ¿verdad? Y han salido tantos por todo el mundo, y hay conferencias. Aquí en Las Vegas, mis hermanos, han venido a hacer convenciones o conferencias, ¿verdad? De personas que son muy ricos. No sé si a usted le ha tocado escuchar o ver en las noticias o en las redes sociales, pero esos lugares, hay personas que pagan y no les importa lo que cueste el ticket por entrar a unas conferencias de ellos, donde le van a vender un libro para cómo ser exitoso en los negocios. Y lleno el lugar, a reventar. Y las iglesias vacías. Entonces el hombre está buscando algo, como satisfacer, ¿verdad?, su avaricia. El deseo desenfrenado de ser rico nos somete en un gran peligro espiritual. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y ahí en la primera carta, capítulo 6, verso 6, le dice, pero gran ganancia, escuche bien, ¿a cuánto le gusta tener ganancias? Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Bueno, dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo, dice, sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz, escucha bien, raíz de todos los males, no dice de algunos, de todos los males, dice es, no dice que es el dinero, sino el amor al dinero. ¿Me entienden? Ahí, hace tiempo veía ahí una publicación de una persona que se hace pasar por profeta o profetiza, algo así, ¿verdad? Que les decía que pisotearan el dinero, ¿verdad? Ese Dios debe ser pisoteado, tráiganlo para acá, ¿verdad? Pero se quedaba con él. Y yo creo que usted ha visto algo de eso, ¿verdad? En las redes sociales, donde la fe solamente trabaja pues para el que está pidiendo, no para los demás, ¿verdad? Y que pacten y que todas esas cosas, ¿me entiende? Y todo eso pues va ligado con una enseñanza, una doctrina, un movimiento que ha salido hace algunas décadas para acá, ¿verdad? El de la prosperidad. Y entonces, que hablan más de que te va a ir bien, de que vas a ser prosperado, pero no te hablan de pecado, de arrepentimiento, de Jesucristo, de su sangre que derramó en la cruz, etcétera, ¿verdad? Solamente que te va a ir bien. Por eso decía el pastor Julio Calderín hace poco cuando vino, decía que la diferencia entre un predicador y un motivador, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchos motivadores, pero pocos predicadores. Entonces, vemos aquí que la Escritura dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. No es malo buscar el pan. Si usted es ascendido en su trabajo, gloria a Dios, es porque algo está haciendo bien. Está haciendo su trabajo como para Dios y no para los hombres. Está siendo responsable y Dios te está bendiciendo. Y en ocasiones, en oportunidades, por tu fidelidad a Dios, por tu fidelidad, por cómo tú estás haciendo tu trabajo, otras puertas se te van a abrir, pero tienes que aprender también a discernir cuándo es para bendición y cuándo muchas veces es una trampa del enemigo. Entonces, no hay pecado en enriquecerse si Dios te está abriendo puertas y Dios te está bendiciendo. Estamos hablando de hombres. El asunto es que no cambies a Dios por esa bendición que te está llegando. Entonces dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, dice, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Punto 3, ¿qué se necesita entonces para entrar al reino de Dios? ¿Qué se necesita? Nos preguntaríamos, si soy rico, entonces ¿no entraré al reino de Dios? ¿Necesito vender y deshacerme de todos mis bienes para entrar al reino? Tampoco. O sea, no tiene que ser al extremo, ni de uno ni del otro. Jesús dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Donde está nuestra riqueza, ahí estará nuestro corazón. El Señor Jesucristo lo dijo. ¿Está buscando el reino de Dios? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, tenemos dentro de nuestra congregación jóvenes que están estudiando, y qué lindo es que están estudiando, se siguen preparando para ser una influencia dentro de esta sociedad que necesita de gente temerosa de Dios, profesionales que puedan ejercer puestos importantes dentro de la sociedad, honrando a Dios, siendo ejemplo para otros, que puedan llegar a ser ejecutivos, jueces, dueños de empresas, ingenieros, licenciados, honrando a Dios en todo lo que hacen, siendo consejeros, ¿verdad? Aún de los gobernantes, ¿por qué no?
A veces pensamos, ¿pudieran salir personajes de aquí, de la iglesia, que llegaran a ocupar puestos tan grandes allá? Me sorprendió mucho saber de dónde era el que fue un hombre muy importante en los Estados Unidos, el senador Harry Reid. Un día íbamos pasando ahí por Searchlight, íbamos a un trabajo y me dijo mi patrón, dijo, ¿sabes quién nació aquí? Y le dije, no. Un hombre, en ese tiempo era el más importante en Estados Unidos. Dijo, no es el presidente, dijo, es el jefe de ¿cómo se llama? Del Senado. Gracias. Él es el hombre más importante. Aquí nació. Yo volteaba a ver, en este desierto, aquí, una casita aquí, otra allá. Un pueblo tan pequeño. Puede Dios levantar de donde Él quiera. Pueden haber personas importantes que pueden llegar a ser poderosos, de bienes, ricos, en una posición, pero cuando honras a Dios, por supuesto, que te irá bien. No hay pecado en ello. Entonces, donde está nuestra riqueza, dice el Señor, una y otra vez, ahí estará nuestro corazón. Pero qué riqueza es la que tenemos en nuestro corazón, mis hermanos, ¿verdad? Porque, bueno, si hablamos de bienes, ¿qué bienes podemos tener que digamos, soy rico? No necesito depender de Dios. Tengo tanto dinero que no necesito. Puedo comprar lo que yo quiera. ¿Tenemos así de suficiente? ¿Verdad que no? Pero cuando hablamos de nuestro corazón, podemos ver que ahí también hay riquezas. Y escuche bien, a veces la riqueza no es la riqueza de lo bueno, sino la riqueza de las cosas malas. Porque muchas veces nuestro corazón puede estar tan rico, tan lleno, pero a lo mejor de un resentimiento, de un odio, de un orgullo. No sé, deseo de venganza, malos pensamientos o de codicia. Y le incluimos avaricia, que dice el apóstol Pablo en una lista, ¿verdad?, que hace de todos los pecados. Dice que la avaricia es idolatría, porque eso es como honrar más al dinero, ¿verdad? Es un tipo de adoración al dinero. Entonces, Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, hay quienes han dejado a Dios porque se han enfocado en ganar muchas riquezas. Nos vamos a encontrar con personas, y yo conozco en el trabajo algunos que ya están planeando, apenas van a cumplir 40, pero ellos dicen, a los 50, dijo, a los 50 yo ya no voy a trabajar. Eso no es cierto. No es cierto. Y ahora trabajan y dicen, estoy haciendo esto, voy a hacer el otro, ¿verdad? Y estoy ahorrando y estoy metiendo en esto y el otro, ¿verdad? Porque a los 50 yo ya no voy a trabajar. Y hay otro también que conozco desde hace años, ganando muy buen dinero, y su esposa también, y trabajan hasta los fines de semana. ¡Wow! Haciendo mucho dinero. Para que cuando tenga 50 años, dice, me retiro. Interesante, ¿no es cierto? Conozco el testimonio de una familia. El hombre trabajaba igual, nunca tenía tiempo. Los fines de semana estaba ocupado, siempre le salían trabajos por fuera. Y cuando tenía tiempo estaba ahí limpiando una troquita que tenía, que eran sus ojos, lo cuidaba muchísimo. Un día, antes de los 50, por supuesto, joven, señor, un paro cardíaco y todo lo que dejó. Nunca lo disfrutó con su familia porque la familia quería salir de vacaciones y él les decía, aquí está, váyanse, llévense la tarjeta, diviértanse, ¿verdad? Y él siempre estaba trabajando, haciendo dinero. Se murió. Alguien que llegó a reemplazarlo, aquella troquita que cuidaba mucho, en la primera borrachera que se puso, se acabó
Y muy poco, la familia se fue quedando en la ruina porque no le gustaba trabajar. Acabó con lo que el otro había almacenado, malas decisiones. Qué triste, ¿no? El trabajo no lo es todo. Por eso, hay quienes han dejado a Dios porque se han enfocado en ganar muchas riquezas. Había un hombre que le empezó a ir muy bien. Creo que ya lo he dicho en otras ocasiones. El testimonio que escuché, alguien lo dijo hace muchos años. Un hombre que tenía lo suficiente, se hizo una compañía, le estaba yendo muy bien, servía a Dios con su familia, pero el dinero, miren lo que hace el dinero. Un día pensando, tengo compañía, tengo gente que trabaja para mí, tengo dinero, y le dijo a la esposa, me voy a tomar unas vacaciones, le dijo. Voy a agarrar un mes de vacaciones. Dijo, está bien, dijo. No, dijo, pero un mes, dijo, de vacaciones, de la iglesia, de todo, dijo. Me voy a ir a divertir como se divierte el mundo. Voy a tomar un mes de vacaciones. Y se fue. Y se divirtió. Se emborrachó. Anduvo aquí y allá, hizo todo lo que usted se imagine en el pecado. Y faltando 3 días para regresar, se gastó $150,000 en esos días. Y cuando ya venía supuestamente de regreso ya, ¿verdad?, de tirarse todas las canas que quiso, borracho todavía, atropelló a un hombre, lo mató, fue a parar a la cárcel, se le acabó la compañía en pagos de todo, ¿verdad?, las demandas y todo ello. Se quedó sin nada al final y en la cárcel. No tientes a Dios, no pruebes a Dios, no juegues con Dios. ¿Cómo un poquito de bienes puede cambiar la ideología o el pensamiento del corazón de un hombre? O quizás nunca fue transformado, siempre a lo mejor, ¿verdad?, eso ya estaba en su corazón. Dijo hace muchos años una hermana que conocimos, estaba enferma. Y ella dijo estas palabras, dijo, desde que la conocimos, ella ya estaba como un poquito enferma. Y fue enfermando y enfermando. Y entonces un día dijo, Dios no me sana, dijo, porque Él sabe que si me sana yo me voy al mundo. O sea, estás declarando lo que hay en tu corazón. O sea, estás aquí porque estás en esa condición, y si Dios te sana, te restaura todo, ¿te vas al mundo? ¿Cómo está eso? ¿Verdad? Lo entendemos de aquellas personas que muchas veces vienen con una necesidad, no buscando a Dios, ¿ok? No buscando a Dios, sino buscando el bien de Dios. Que la iglesia ore, que consiga trabajo, que consiga casa, que consiga esto, que consiga lo otro, lo que sea su necesidad. Y una vez conseguida, no lo vuelven a ver. Nos ha pasado. Hemos orado por personas que necesitaban trabajo, que necesitaban un lugar, una casa, etcétera, ¿verdad? Y una vez consiguen eso, una vez son sanados también, ya no vuelven. Ya no lo vimos, si te vi ni me acuerdo, ¿verdad? Dios conoce nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué riquezas hay en nuestro corazón que impidan nuestra entrada al reino? Entonces, para entrar al reino de Dios se necesita un verdadero milagro. Se necesita que dejemos las riquezas que tenemos, riquezas de orgullo, de egoísmo, de malos pensamientos, de todo lo que esté ocupando un lugar, un espacio, que es el que va a ocupar Dios. ¿Cómo pasa un camello por el ojo de una aguja? Nos han explicado, mire, y se los he dicho, hace años, yo era un niño todavía cuando leí esa escritura y decía, y las agujas que yo conocía pues eran las agujas con las que mi mamá remendaba la ropa. Decía, una aguja, ajá. Dice, un camello
Aunque nunca había visto un camello, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Pero yo sabía que un camello era grande. Y decía, ¿cómo un camello por una aguja? Pero bueno, con el tiempo, ¿verdad? Escuchando diferentes teólogos y expositores de la palabra, explicaron que pues aguja se le llama a una puerta tan pequeña allá, y que por ahí meten a los camellos, y que sí entran, unos jalándolos y otros empujándolos, ¿verdad? Y que tienen que entrar hincados y difícilmente, pero dice, lo meten. Y no me gustó. No me gustó esa interpretación. Yo me quedo con la que yo leí y la que interpreté desde que yo era niño. Y todavía me quedo con ello. Porque ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué le cuesta hacer grande la agujota y pasar el camello? El hombre no lo va a hacer, pero sí, yo sí puedo hacer. Pero que sea la misma aguja. O el camello chiquito, ¿verdad? Dios tiene la capacidad. Él es Dios. Nosotros somos hombres. Por eso es la Escritura. Lo que para ti, lo que para ustedes, dice el Señor, es imposible. ¿Verdad? ¿Por qué es imposible? ¿Verdad que es imposible? Pasar el camello por el ojo de una aguja, de la manera como lo estoy poniendo, o bueno, como lo dice la Escritura. Es imposible en mi pensamiento, en mi capacidad. Pero dice que todo lo que para nosotros es imposible, dice, mas para Dios todo es posible. Entonces, el que uno entre al reino de Dios, mis hermanos, es un verdadero milagro. Amén. Entonces, esto es lo que necesitamos en nuestra vida, un verdadero milagro. Y a lo mejor, ¿verdad?, podamos decir igual que los discípulos, ¿quién entonces podrá ser salvo? Pues sabiendo que todos tenemos algo que puede impedir nuestra entrada al reino. ¿Qué es lo que nos está impidiendo? ¿Qué es aquello que está ocupando nuestra atención, nuestro tiempo? Aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Si no es Dios, debemos ponernos las pilas. Y debemos de empezar a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Trabajo siempre habrá, gracias a Dios, porque Él es el que abre las puertas. Entonces, si para nosotros es difícil pasar ese camello, para Dios no. Por eso el Señor sigue diciendo, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, entiende ahora que no es por nuestros méritos o por nuestras fuerzas, sino que Dios lo hace solo si usted le deja. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Tú eres nuestro sanador y tú eres nuestro salvador. Perdona, Señor, todas nuestras iniquidades, todo pecado, toda imperfección, Señor. Perdona, Señor, en nosotros todo egoísmo practicado, toda avaricia, todo aquello, Señor, que nos cierra la puerta del reino tuyo. Permítenos en esta mañana, Señor, poder reflexionar acerca de esta escritura cuando vemos a este joven rico, que quizá muchas veces pensamos que se necesitan tener muchos bienes materiales para ponernos en la posición de él, pero no. Vemos aquí una actitud del corazón. Aunque él conocía tu palabra, pero todavía estaba cegado. Todavía habían cosas más importantes que tú, Señor, en su corazón, y eran sus bienes, sus riquezas. Muchas veces nosotros hemos guardado ni siquiera bienes, sino malos pensamientos, orgullos y cosas, Señor amado, por las cuales dice tu palabra que no heredaremos el reino de los cielos. Amado Dios, perdona, Señor, todas nuestras faltas y nuestros pecados. Te damos las gracias, Señor, por bendecirnos, a pesar de que no lo merecemos, Señor, pero en tu gran misericordia, tú nos colmas de grandes favores y misericordia, como lo dice el Salmo. Muchas gracias te damos. Bendice a tu pueblo en esta mañana y permítenos, Señor, continuar aprendiendo, Señor, de
de estos temas tan importantes para que tú ocupes siempre el primer lugar en nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.